Buenos días. Esta es la clase número 3 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos digestión y absorción de glúcidos y nos concentraremos en la glucólisis y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este es un esquema que vamos a manejar a lo largo de todo el módulo, donde vemos en recuadros las vías metabólicas y los alimentadores y los productos que genera. Resaltamos acá en rojo lo que serían las vías metabólicas de glúcido, que haremos más hincapié. Hoy nos centraremos en la vía glucolítica, cuyo alimentador es la glucosa y a través de una serie de reacciones químicas genera piruvato. Este piruvato puede seguir reacciones diferentes, pero hoy veremos la descarboxilación oxidativa, que tiene como alimentador el piruvato y como producto final el acetil-CoA. Como podemos ver, estas vías metabólicas están relacionadas a otras vías metabólicas e iremos construyendo este concepto a lo largo de las diferentes clases. En azul resaltamos vías metabólicas como el ciclo de Krebs, lanzaderas, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que son reacciones comunes tanto a los glúcidos como a los lípidos y los aminoácidos. Como ya hemos visto en la clase anterior, el metabolismo es importante distinguir los dos estados principales, que es el estado postprandial, inmediato a la ingesta de alimento, y el estado de ayuno. Hablando de la glucosa, si estamos en etapa postprandial, nuestros alimentos aportan glucosa, como veremos hoy. En etapa postprandial, esta glucosa ingresa a vías metabólicas de glúcidos y lípidos que terminan formando reservas, un glúcido que es el glucógeno y lípidos que son triacilglicéridos. Estas vías metabólicas son vías metabólicas que construyen macromoléculas y por lo tanto necesitan ATP. Y en estas condiciones el ATP es aportado justamente por el catabolismo de la glucosa. Es decir, que en estado postprandial la glucosa aporta tanto las moléculas para formar los depósitos como la energía. Estas vías son potenciadas e impulsadas por la presencia de insulina, que es la hormona que se halla presente en este estado. En el estado de ayuno, que es lo contrario al estado postprandial, las hormonas que gobiernan este estado son el glucagón, la adrenalina y los glucocorticoides. ¿Qué hacen estas hormonas? Impulsan el metabolismo en sentido contrario. El glucógeno, que es el glúcido que se almacenó durante la etapa postprandial, especialmente en hígado y en músculo, es utilizado a través de vías metabólicas para formar glucosa. En el estado de ayuno, esta glucosa va a ser utilizada básicamente por el sistema nervioso, que utiliza esta molécula como fuente principal de energía. Este proceso requiere, para formar glucosa, energía en forma de ATP, que es aportado por el catabolismo de los triacilglicéridos que se depositaron durante la etapa postprandial. Para estudiar el metabolismo no lo podemos estudiar independientemente de la digestión y la absorción. A través de la boca y en los alimentos ingerimos glúcidos. Los principales glúcidos que ingerimos son el almidón, la sacarosa y la lactosa. La celulosa también puede ser importante por su cantidad, pero no la pondremos en este esquema porque la celulosa no es degradado por enzimas digestivas y por lo tanto no ingresa luego al organismo y al metabolismo. A nivel de la boca, el almidón es degradado por la amilasa salival hasta monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que luego en el estómago no sufren digestión
y estos glúcidos derivados del almidón luego son transformados a glucosa en el intestino por acción de la amilasa pancreática y algunas disacaridasas. La sacarosa, que es el azúcar común o el azúcar de mesa, es degradada en el intestino por acción de la enzima sacarasa de las microvellosidades del enterocito y es transformado en fructosa y en glucosa, que son los monosacáridos constituyentes. Y la lactosa, que es el disacárido más abundante en la leche, también es degradado a nivel del intestino por la enzima lactasa, que se encuentra en las microvellosidades del enterocito y es transformado en galactosa y en glucosa. Como consecuencia, el almidón, la sacarosa y la lactosa, luego del proceso de digestión, terminan formando solo 3 monosacáridos, que son la galactosa, la fructosa y la glucosa. Estos monosacáridos son absorbidos en general por un sistema transportado con sodio a nivel de la microvellosidad y por una difusión facilitada a nivel de la membrana vasolateral. Estos 3 monosacáridos tienen destinos diferentes. En primer lugar, viajan por la vena porta y se dirigen al hígado. En este lugar, galactosa y fructosa son transformados en glucosa por un proceso que se denomina interconversión dexosa y que vimos en el esquema anterior. Una vez que todos los monosacáridos fueron transformados en glucosa, en la etapa postprandial esta glucosa puede tener básicamente 3 destinos, como vimos: ir a formar glucógeno o ir a formar triglicérido con energía proveniente del catabolismo de la misma glucosa. Los triglicéridos, si bien se forman en el hígado, se van a ir a depositar al tejido adiposo. La glucosa, por supuesto, también puede ir al tejido adiposo directamente, generando triacilglicéridos con energía que va a producirse a partir del propio catabolismo de la glucosa. También la glucosa puede dirigirse a las fibras musculares, donde es depositado como glucógeno con energía proveniente del catabolismo de la propia glucosa. Y es utilizada también por células directamente como fuente de energía, siendo las principales el sistema nervioso. De esta manera, los monosacáridos originados de los glúcidos de la dieta terminan como triacilglicérido en el tejido adiposo, como glucógeno en el músculo o en el hígado, o bien se han desprendido como dióxido de carbono generando energía. Volvamos entonces ahora a la vía glucolítica. Revisemos la ubicación. Como dijimos, fructosa y galactosa por la interconversión dexosa terminan dando glucosa. En realidad veremos con más detalle luego que no generan directamente glucosa, sino que generan glucosa 6-fosfato, que es el primer sustrato de la vía glucolítica. Pero la interconversión dexosa hace confluir en una misma sustancia a los 3 monosacáridos más conocidos. La glucosa ingresa a la vía glucolítica, es el principal alimentador y se va a transformar en piruvato. Veamos este esquema que representa lo mismo. Acá tenemos la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citosol y la podemos dividir básicamente en 2 etapas. Una etapa en que la glucosa es transformada en glucosa 1,6, en fructosa 1,6-bifosfato, y luego otra etapa en que la fructosa 1,6-bifosfato es transformado en 2 moléculas de piruvato. Estas 2 etapas conviene dividirlas y reconocer básicamente 2 cosas. La primera etapa trabaja con moléculas de 6 carbono y la segunda con moléculas de 3. La primera etapa consume ATP, mientras que la segunda etapa lo produce. Básicamente, la primera etapa consume 2 moléculas de ATP y la segunda etapa produce 4 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH. Si analizamos únicamente los ATP producidos, veremos que esta etapa de la vía glucolítica tiene una producción neta de 2 ATP porque se producen 4 y se consumen 2. Sin embargo, no hay que dejar de ver la producción general.
porque el piruvato generado por la vía glucolítica se va a dirigir a la matriz mitocondrial y va a ser el alimentador de la descarboxilación oxidativa. Y los NADH producidos en la segunda fase de la glucólisis a través del sistema de lanzadera van a ingresar a la mitocondria. ¿Qué importancia tiene esto? El piruvato que ingresa a la matriz mitocondrial y alimenta la descarboxilación oxidativa genera moléculas de NADH y acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, que también genera moléculas de NADH, que se juntarán con los NADH que ingresan por el sistema de lanzadera. Todos estos NADH se dirigen a la cadena respiratoria, que en presencia de oxígeno generarán ATP. Quiere decir que la vía glucolítica es una primera etapa necesaria para generar piruvato, para que luego se produzca la gran producción de ATP a través del ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, los NADH generados por la descarboxilación oxidativa, el sistema de lanzaderas y el ciclo de Krebs no podrá ser consumido en la cadena respiratoria y por lo tanto no tendremos formación de ATP en este proceso de fosforilación oxidativa, como consecuencia de la falta de oxígeno. Al no haber oxígeno, el NADH, independientemente del camino que lo origine, no podrá ser oxidado y se acumulará este NADH. Al acumularse el NADH, tampoco puede ingresar el que se generó en la glucólisis. Por lo tanto, se simplifica el sistema. Toda la parte mitocondrial podríamos considerar que no funciona, cosa que estudiaremos más adelante, y este NADH es utilizado en la reconversión del piruvato a lactato. De esta manera no se acumula piruvato y el NADH es retransformado en NAD para que pueda ser utilizado nuevamente en la vía glucolítica. Entonces, la glucólisis va a funcionar siempre, tanto en presencia de oxígeno, generando ATP por fosforilación oxidativa, o en ausencia de oxígeno, va a generar ATP solo por la vía glucolítica y el piruvato se transformará en lactato. Nos centraremos ahora en la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es la vía que utiliza el producto de la glucólisis y genera como producto acetil-CoA, que será el alimentador del ciclo de Krebs. El pasaje de piruvato a acetil-CoA es catalizado por una enzima conocida como enzima piruvato deshidrogenasa. Esta enzima o complejo multienzimático está formado por tres componentes: el componente E1, el componente E2 y el componente E3, que como podemos ver también tienen nombres propios. Lo importante de este complejo es que requiere 5 coenzimas: el pirofosfato de tiamina, que es imprescindible para sacarle una molécula de dióxido de carbono al piruvato y transformarlo en acetil-CoA; el ácido lipoico, que es un grupo prostético necesario para que la molécula de piruvato, luego de sacarle el dióxido de carbono, pueda ser transportado a la coenzima A para formar acetil-CoA. El segundo componente usa coenzima A, que vemos que es el transportador de la molécula generada en el proceso de descarboxilación. Y el tercer componente utiliza NAD y FAD, que son necesarios para la formación de NADH, que alimentarán luego la cadena respiratoria. El complejo requiere de 5 coenzimas, pero lo importante es que requiere de 4 vitaminas que deben aportarse para que puedan formarse las coenzimas en particular. El pirofosfato de tiamina depende de la vitamina del complejo B, conocido como B1 o tiamina. La coenzima A depende de la vitamina B5 del complejo B o ácido pantoténico, el NAD del B3 o nicotinamida y el FAD del B2 o riboflavina. Esto es importante a tener presente porque las carencias vitamínicas del complejo B por una alimentación deficiente van a llevar a un mal funcionamiento
de este complejo imprescindible en la producción de energía en todas las células de nuestro organismo. Acá vemos un esquema muy complejo que representa a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Si prestamos la atención a ciertas cosas, vamos a ver que es bastante sencillo. Acá tenemos el piruvato, que es tomado por el complejo 1 y el pirofosfato de tiamina, y luego por acción del ácido lipoico es transportado a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Es decir, que todo este complejo proceso que vemos acá, que no vamos a hacer hincapié en la estructura, está catalizado por el complejo 1 y luego por el complejo 2, que terminan transformando el piruvato en acetil-CoA. El ácido lipoico, que es esta estructura, luego tiene que ser regenerada para volver a ser utilizada nuevamente, y acá se utiliza la molécula de FAD y la molécula de NAD, que termina generando NADH. Como dijimos, participa un complejo 1, un complejo 2 y un complejo 3. Un componente 1, 2 y 3, partes de un mismo complejo conocido como piruvato deshidrogenasa. Es importante tener presente que este complejo depende como mínimo de 3 genes que codifican cada una de estas enzimas, y existen enfermedades genéticas asociadas a él. Las vamos a mencionar simplemente para conocerla. La deficiencia del componente 1 es una patología ligada al cromosoma X. Cuando este componente no funciona adecuadamente, el piruvato no puede transformarse en acetil-CoA de manera adecuada y se deriva hacia la formación de lactato. Uno de los rasgos de laboratorio de análisis más común en los déficits de la piruvato deshidrogenasa es la acidosis láctica generada por el aumento de ácido láctico. La deficiencia del componente E2 también produce lo mismo, la incapacidad para metabolizar el piruvato y el aumento de ácido láctico. Por supuesto, va a haber déficit de coenzima A y déficit en la producción de energía. Y el déficit del componente 3 pasa exactamente lo mismo. Entonces, como dijimos, el pasaje de piruvato a acetil-CoA es un paso extremadamente importante en el metabolismo, porque conecta la vía glucolítica con el ciclo de Krebs. Recordemos que el piruvato es el producto de la vía glucolítica y el acetil-CoA es el sustrato del ciclo de Krebs. Requiere 3 componentes y lo importante de este complejo es que es activado o inhibido en ciertas situaciones. En etapa postprandial está activado, favorecido por la acción de la insulina, pero en etapas de hipoxia, aumento de ácidos grasos y en ayuno, este componente ocurre la activación de una enzima que hace que el componente E1 se fosforile y deje de funcionar. Al dejar de funcionar, el piruvato ya no va a ser transformado en acetil-CoA. Entonces hay 3 situaciones claves que hacen que este componente deje de funcionar. La hipoxia, que es razonable porque la falta de oxígeno hará que no podamos consumir el NADH. Entonces, al no haber oxígeno, este complejo deja de funcionar por fosforilación del componente 1 e inactivación. De esta manera se deja de producir NADH por este mecanismo y el piruvato va a ser transformado en lactato. Cuando hay exceso de ácidos grasos, se sobreentiende que estamos en una etapa de ayuno y por lo tanto estas 2 situaciones se explican de la misma manera. Cuando estamos en ayuno, este piruvato lo necesitamos para sintetizar glucosa y aportar la misma como fuente de energía al sistema nervioso. Por lo tanto, en ayuno o en presencia de ácidos grasos, el componente E1 se inactiva, deja de ocurrir esta reacción y el piruvato es utilizado en esta dirección.